Recording is on. Muy bien, continuamos con nuestras reflexiones sobre las leyes, principios y métodos fundamentales para la resurrección de las personas de vida infinita de Grigori Grigori. Compartimos los Así es. textos. Así es, continuamos con nuestras lecturas, comprensiones y reflexiones. Bueno, habíamos quedado por acá, ¿verdad? Sí, por ahí, exactamente. Muy bien, continuamos leyendo y luego hacemos la reflexión. Vamos a terminar hoy esta parte. Nos dice, por eso, cuando consideramos tal posición, existe el siguiente principio, que la visibilización del resucitado es una acción dirigida a un sistema de coordenadas intercoordinadas y de coordenadas conjuntas. De hecho, primero usted debe saber dónde se encuentra y hacer visible su sistema de coordenadas con respecto a usted mismo, y visibilizarlo ya significa el hecho de su resurrección. Todo es muy simple. Por tanto, al considerar el principio de la visibilización, podemos decir que se trata de que usted actúa desde sí mismo. El principio del sistema de coordenadas consiste en que usted es la coordenada original creada por el Creador. Cuando usted visibiliza, llega al hecho de que Él existe. Entonces la pregunta es, ¿en qué forma? Él está ahí y va a buscar su objetivo. Estas son las acciones del Creador. Están dirigidas a que Él se manifieste de una cierta manera por el propósito de la presencia. Por consiguiente, para ello, basta con determinar su propósito de presencia aquí. Por ejemplo, en la forma en que el resucitado existió anteriormente. Por regla general, en este caso, conviene siempre buscar una prueba de continuidad para que no haya, en primer lugar, ningún elemento de destrucción biológica, y se trata de establecer el paralelismo del plano de eventos. Entonces resulta que el propósito de la presencia del Creador, hay que tener en cuenta que el Creador, de todos modos, está presente en todas partes y en todo. El propósito de la presencia del Creador es la dirección, o sea, la enseñanza, y el desarrollo realmente es muy simple, ya que el desarrollo eterno es infinito, y la eternidad es como un elemento del infinito en este caso. Desde este punto de vista, la eternidad es un elemento del infinito, porque el desarrollo infinito, la vida infinita, implica dinámica. Aquí es necesario considerar esto específicamente, determinarlo específicamente. Por eso el significado de las acciones es que usted, en un nivel infinito de desarrollo, debe definir un sistema mutuamente coordinado, donde inicialmente usted constituye un sistema que se recrea a sí mismo, donde la personalidad es el principio, el nivel individual de la creación misma, con la presencia del Creador y con las tareas del Creador. Por lo tanto, hacerlo visible significa determinar las tareas de su presencia. Y cuando usted define las tareas de la presencia, existe el siguiente principio. El resucitado siempre sabe que debe estar entre los vivos, y la única pregunta para el resucitado es cómo llegar al primer nivel de las tareas generales de los vivos. Por ejemplo, si una persona se fue al bosque y estuvo ausente durante mucho tiempo, entonces unirse a los objetivos de las tareas, incluso si se ausentó primero, debe mirar qué ha cambiado. Supongamos que en general la característica ambiental, por ejemplo, de una ciudad. Si tiene una especie de niebla tóxica peculiar, lo primero es adaptarse a ello. Es decir, son tareas de propósito general. Las personas primero se adaptan a la niebla tóxica. Y por lo tanto, existe el siguiente principio. La conexión con las tareas de propósito general se basa en los signos mínimos de la primera percepción del resucitado. Salió del bosque
y mira, hay niebla y mucha. Si antes lo veía como Jin, al salir del bosque y ver un gran espacio, un gran campo, se da cuenta de que es una niebla muy densa, que hace que el propio espacio se perciba de una manera diferente. Él debe adaptarse de nuevo a la meta, por ejemplo, como el conductor que viaja en medio de una niebla. Es decir, estar en el bosque con la niebla es una cosa y salir de ahí es algo diferente. Por lo tanto, existe el siguiente principio. El principio de desarrollo conjunto del resucitado y de su realidad que con respecto a él es exterior, para poder visibilizarlo en esta realidad. El ejemplo es de nuevo muy simple. ¿Por qué tiene que desarrollarse? Le toca percibir algo. En el mundo todo cambia en consecuencia. Y se trata, por supuesto, de un desarrollo conjunto. Luego está el siguiente principio, de que usted puede ver al resucitado exactamente allí donde el resucitado se encuentra. Porque si hablamos de un nivel rígido de información, es decir, un nivel rígido de manifestación de la realidad en cada punto, o sea que la realidad tiene sus leyes en todas partes y siempre. Si usted ve a un resucitado, entonces realmente es así. Y cuando ve a un resucitado en algún punto o lugar en particular, primero ve por qué está aquí. Y si usted está en el nivel de los objetivos y las tareas, y esta vez no contacta con él puede mostrarse y seguir sus objetivos y tareas. Por lo tanto, para hacer volver al resucitado, ahora incluso omitimos la palabra resucitar porque se trata de que Él siempre está. Y por lo tanto, de hacer volver a alguien que siempre está allí y que puede tener sus propios objetivos y tareas, por lo que existe el siguiente principio. El principio se basa en que debe haber objetivos simultáneos en la persona que resucita y en aquel que es resucitado. Es simple, lógicamente muy simple y se entiende por qué. Por lo tanto, para llevar a cabo la resurrección, ya estoy usando una palabra algo obsoleta, se trata simplemente de hacer volver a la persona a la realidad y hacer que se conecte con usted. Entonces, ¿deben comunicarse por telepatía o sobre una base espiritual interna? ¿Y qué tareas comunes realizarán? ¿Van a comer o puede ser que necesiten viajar a alguna parte? Es decir, ¿se hace necesario acordar acciones específicas, al menos al nivel espiritual? Por eso, la tecnología para visibilizar a quien siempre existe consiste en que usted debe, antes de nada, teniendo en cuenta que ya está planeando el encuentro con la persona, por ejemplo, usted va caminando por la calle y si lo conoce, puede pasar por su lado porque él también tiene sus cosas, sus asuntos. Y si piensa en esta situación, es una situación cotidiana. Pero pueden saludarse, por supuesto. Otro día se verán. Si está lejos, quizás hasta saludar sea incómodo. Mejor solo verle y seguir de largo. Él va detrás de sus propios asuntos y usted de los suyos. El mundo es muy rígido en este sentido. Si consideramos los principios desde el punto de vista de la vida infinita, entonces se trata de invitarle a él, que va por ese camino, ¿qué debería hacer? Se podría atravesar la calle, pero pasan coches, es mejor no correr. Incluso si cruza la calle, como él está tan absorto en sus asuntos, no puede distraerle allí. Es una cuestión ética. Y por lo tanto resulta que cada uno es libre. El principio original es que cada uno es absolutamente libre. ¿Cómo se puede agarrar a una persona libre concentrada en sus propios asuntos para sacudirle la mano? No se puede. Hay que encontrar una transición. Y en este sentido hay un principio de transición en lo referente al contacto con el resucitado. Consiste en que aquí, en este caso, consideramos el concepto de
entre comillas, resucitado, como resucitado en esta realidad, pero que siempre existe. Es decir, cambiamos el significado de la palabra resucitado porque hemos llegado a la conclusión de que es un concepto obsoleto. Él, la persona, siempre está ahí. Y dado que restauramos en nuestra conciencia, es decir, lo resucitamos en nosotros mismos, dentro de la conciencia, y resulta que en realidad lo que estamos haciendo es hacerlo visible. Desde el punto de vista de las verdaderas tareas del Creador, simplemente lo visibilizamos. Entonces, los objetivos son similares a los del Creador. La salvación de todos, el desarrollo eterno. Cada acción siguiente es siempre una acción dinámica, es decir, cada acción siguiente es una acción dirigida hacia el infinito. Y en este sentido resulta que tiene que hacer algo orientado a la infinitud del desarrollo. Pero en fin de cuentas, usted está en la misma posición, es decir, la diferencia entre quien se muestra, va al encuentro, y el que está en la posición de que solo necesita cruzarse con usted. Consiste solamente en que para su percepción o para la conciencia colectiva que participaron en esto, él está excluido por varias razones que se denominan elementos, por ejemplo, de destrucción biológica. Pero, como entendemos aquí, el hecho de la llamada destrucción también es información externa. Después de todo, se puede visibilizar un sistema donde no haya destrucción. ¿Qué diferencia hay para nosotros? Hay métodos también para tratar enfermedades. Yo, por ejemplo, para el tratamiento de los procesos de la etapa 4 del cáncer, a menudo lo único que hago es visibilizar el sistema normal. Eso es todo. Y eso existe, por supuesto, incluso al nivel de la lógica, porque la salud es simplemente un sistema normal. Y por eso el concepto de destrucción es un concepto bastante condicional. De hecho, en principio no existe. En esencia, si examinamos el desarrollo infinito, donde el infinito sigue estando dentro de los sistemas de regeneración completa y de reconstrucción completa, entonces tenemos un sistema suficientemente condicional en la percepción. Se basa simplemente en la percepción actual en la que se ha construido en muchos sentidos el sentido colectivo de conciencia que, por ejemplo, aún no funciona con las leyes del nivel fundamental de gestión de la realidad con las leyes de la vida infinita. Para aquellos que trabajan con las leyes de la vida infinita, los signos y la esencia son diferentes. Por lo tanto, hay principios que caracterizan este sistema. Muy bien. Sí. Ahora vamos a regresar y vamos a ir reflexionando. Exactamente, vamos a ir reflexionando y bueno, uno de los principios, el primer principio que abordamos hoy, se trata de la visibilización del resucitado. Entonces, cuando nosotros podemos ya visibilizarlo, esta es una acción que va dirigida porque nosotros tenemos un sistema de coordenadas y este sistema de coordenadas están interconectadas. Son unas coordenadas conjuntas, las nuestras, las que estamos presentando en este instante. Sabemos que el eje de coordenadas abarca muchas cosas. Abarca el espacio en el que nos encontramos ahora, la fecha, la frecuencia con la que estamos haciendo nuestras gestiones para que la persona regrese, el amor infinito, la conexión con Dios, con la eternidad. Todos estos detalles son nuestras coordenadas y que deben coincidir de cierta manera con las coordenadas de la persona a la cual nosotros estamos queriéndole visibilizar, queremos observarla, queremos saber que ya está aquí.
Como nos dice más adelante, ya incluso el término resucitado ya queda obsoleto porque ya no tiene significado, porque no es que haya resucitado, Él siempre estuvo aquí. Una vez que hemos aplicado todos los principios, se entiende que nunca se fue, siempre estuvo aquí. Y ahora lo que estamos haciendo es permitiéndonos a nosotros mismos hacerlo visible, visible para nosotros y visible para el resto de las personas. Y también esto depende mucho de la conciencia colectiva. Vivimos en un mundo donde la conciencia colectiva es la que rige, es la que va creando ciertos modelos, ciertos estándares, y cuando nosotros logramos transformar esa conciencia colectiva, automáticamente este conocimiento entra como una añadidura de una forma tan natural como el hecho de dar vida, como el hecho de traer un bebé al mundo. Entonces es algo muy normal. Y si seguimos considerando este principio de visibilización, nos dice que es cuando nosotros estamos actuando desde nosotros mismos, desde nuestra esencia de pronto más, más dentro de la norma, desde nuestra esencia donde queremos que las personas regresen y tengan la oportunidad de seguirse desarrollando como seres eternos. Esta coordenada también ha sido creada originalmente por Dios. Saber que Dios ya nos planificó estas coordenadas, no es algo que nosotros nos estamos inventando, es algo que ya está innato en nosotros y simplemente tenemos que acceder a esas coordenadas y podemos entender y visibilizar que de hecho que esto ya existe en nosotros. Mientras vamos explicando, tenemos que irlo sintiendo, sentir que ya existen esas coordenadas conjuntas con nuestros seres queridos y que incluso esta tarea que estamos realizando en este instante es muy probable que nosotros ya la hayamos planificado de antemano antes de venir a esta vida, a esta existencia. Era una de las muchas tareas que tenemos que cumplir y es por eso que estamos aquí y es por eso que nos hemos sentido atraídos por este tema y todas las personas que escuchan también estas comprensiones y que son seguidores es porque dentro de su alma algo resuena y porque ellos también han decidido tener esta tarea de resolución en esta vida. Y vemos que al final el resucitado siempre existió, nunca dejó de existir. Y siempre nos dice que es conveniente buscar una prueba de continuidad. Y con esto lo que vamos a lograr entender es que no existe una destrucción biológica y más bien se trata de establecer el paralelismo del plano de eventos. Entonces, si no hay una destrucción biológica, si siempre está ahí, podemos observar este paralelismo que siempre existió, siempre está ahí, y que todas las personas que en algún momento se fueron están presentes y están vivas y están deseando continuar con su desarrollo, continuar con su vida, continuar con todos los planes que su alma trazó en un momento inicial. También nos dice aquí Grabovoi que el creador de todos modos está presente en todas partes y en todo. Y en toda dirección. Y esto nos permite entender y comprender que este desarrollo realmente es simple. ¿Por qué? Porque es el desarrollo eterno y porque es infinito. Y también comprendemos que la eternidad, el signo de la eternidad, es un elemento del infinito. En un inicio también recordemos que la eternidad es como algo que está siempre en movimiento y el infinito es como la plataforma que nos permite trabajar.
porque el desarrollo es infinito, la vida infinita implica mucha dinámica. La vida infinita implica mucha dinámica, tenemos que seguir desarrollando, evolucionando, reconocernos y saber quiénes realmente somos. ¿Quién es el Dios creador? ¿Qué potenciales tiene? Y cuando nosotros queremos lograr todo eso, es como nos decía en un libro anterior, tenemos que sumergirnos en las profundidades del alma de Dios para conocer y adquirir todo este conocimiento que ya está en nosotros y que ahora lo que estamos haciendo es recordarlo. Entonces, también tomar estas enseñanzas no como algo complicado, sino más bien identificarnos y saber que esto ya lo sabíamos desde un inicio. Y si ya sabíamos que las personas son eternas, hoy lo que estamos haciendo es comprendiendo que ellos siempre están ahí. Estamos tratando de visualizarlos, tratando de expandir este conocimiento para cambiar esta matriz de la conciencia colectiva. Y nosotros también tenemos que definir ciertas tareas de la presencia de los resucitados. Y al definir estas tareas ya llegamos a un nuevo principio. Y este principio se basa en que el resucitado siempre sabe que debe estar entre los vivos. E incluso por eso hay muchos, se puede decir, hay muchos espíritus por ahí andando, porque sabe que los resucitados tienen que estar siempre entre los vivos. Y bueno, aquí surge una pregunta para el resucitado. ¿Cómo llegar al primer nivel de las tareas generales de los vivos? ¿Cómo logro ya incorporarme en las tareas ya más fijas, más establecidas de las personas que estamos viviendo? Y aquí nos hace una analogía, ¿no? Es como que si una persona se hubiera ido al bosque, pasó mucho tiempo en el bosque, se ausentó, ya estuvo acostumbrada de pronto a la soledad, al paisaje y todo, y tiene que volver nuevamente a la ciudad. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que acostumbrarse a su nueva realidad. Pero acostumbrarse no es cojo y me lanzo y lo que venga, no. Hay que ser prudentes también en eso. Entonces, va a analizar a dónde va a regresar, cómo está la ciudad ahora, desde la última vez que él la dejó, cómo ha cambiado, si es más armoniosa, si la gente le acepta muy abiertamente, porque ya ha habido un cambio de conciencia, o si no, si es que todavía existe una especie de niebla del conocimiento que, que no permite que las personas acepten tan directamente que la persona ya ha regresado y que es algo muy normal. Entonces, tiene que estudiar las condiciones del lugar donde va a volver y de acuerdo a eso, adaptarse a su nueva normalidad, adaptarse a dónde va a llegar. Por eso es que en algún momento Grabovoi nos decía que ya hay mucha gente resucitada, pero que todavía no los podemos ver y que los vamos a ver así en cantidades grandes cuando ya haya cambiado la conciencia colectiva de la humanidad, cuando ya todos tengamos una mente abierta y saber que es algo tan normal y que no nos invada un susto, un miedo o un quiero tocarle a ver si es que es verdad, si es, o sea, el morbo que a veces tenemos, cuando eso ya no exista y ya sea tan normal que regrese la gente, vamos a ver a una gran cantidad de gente volver. Y de esto nace el siguiente principio, que es la conexión con las tareas del propósito general. Y esto se basa en los signos mínimos de la primera percepción del resucitado. Es decir, cuando recién lo empezamos a ver, salió del bosque y mira la niebla y mira cómo salir del bosque, mira cómo regresar a este nuevo espacio, mira cómo disipar esa niebla que es demasiado densa
y él tiene que adaptarse de nuevo. Esa es la meta del resucitado, volverse a adaptar a esta sociedad. Y cuando ya lo logran, ya empieza a estar más presente en nosotros. Entonces, este principio es que tiene que haber esa conexión con su nueva realidad y adaptarse, porque ellos siempre quieren estar en el mundo de los vivos. Y luego surge un nuevo principio, que es el principio del desarrollo conjunto del resucitado y de su realidad con respecto a él y a su mundo exterior. Entonces, ¿cómo debe desarrollarse? Recordemos siempre que el mundo externo es el reflejo de nuestro mundo interno. Entonces, el resucitado viene con un nuevo mundo interno, con una nueva percepción. Y cómo él empieza también a desarrollarse conjuntamente con la realidad externa que se relaciona directamente con él. Y él tiene que tener la posibilidad de visualizar esta realidad que de pronto para nosotros es muy simple, pero que al final tiene que lograr este tipo de desarrollo. Tiene que desarrollarlo y entender que el mundo siempre está cambiando. Y entonces, este cambio es una consecuencia de que todos estamos en evolución y él también está evolucionando al igual que nosotros. El siguiente principio nos habla de que cuando nosotros logramos ver al resucitado exactamente allí en el lugar donde él se encuentra, entonces tenemos que estar un poco más tranquilos, simplemente con el hecho ya de verlo, aunque sea que lo veamos de lejitos, no es necesario, por decirlo, vemos, hola, hola, eres tú, seguro eres tú, no. Simplemente nosotros tenemos en nuestro interior la certeza de que esa persona regresó, de que se está adaptando, que de pronto yo estoy por un carril, conduciendo el carro por un carril y yo lo veo pasar por el otro carril y hay muchos carros, yo no puedo detener el tráfico para acercarme y saludar, sino respetar ese espacio, que él también se está acomodando, tiene sus cosas que hacer, nosotros también tenemos nuestras cosas que hacer, y más bien tratar de hablar con esa persona, yo siento que a un nivel más espiritual, porque ya físico ya lo hemos logrado, porque ya lo hemos percibido. Y si hay una conexión demasiado fuerte, de pronto la persona se acercará, tomaremos un café, charlaremos un poco, pero hay que respetar el libre albedrío, que al final también es otro principio y es otra ley del ser humano. El ser humano es libre de saber a quién quiere acercarse y a quién no. Exactamente. Nosotros, Además, sí, siempre recordemos que vuelve con un estado de conciencia más desarrollado. Entonces no siempre vuelve, como nos dice en el libro de la resurrección, a la misma familia, al mismo lugar. y si es que él desea, él se va a mostrar a nosotros. Todo depende del desarrollo, ¿no? En el desarrollo que es infinito, este ser que está manifestándose, hay que ver en este desarrollo y en qué etapa está, a dónde se manifiesta. No siempre se manifiesta en el lugar donde... Y si es que él quiere, si es que él desea, él se va a mostrar a nosotros. Claro. Y de pronto vamos a saber cuáles son sus objetivos de vida, cuáles son sus planes, qué quiere hacer, si es que él desea. Pero si no, ya pues realmente sentirnos satisfechos porque la persona empezó una nueva etapa. Por lo menos saber, según en dónde estamos hoy, en la conciencia colectiva y cada uno en el estado de conciencia que nos encontremos, saber que siempre existimos, ¿sí? Que, como dice acá hoy, llamar resucitado ya es prácticamente también una palabra obsoleta, dice en alguna parte, porque siempre existió, que
se haya destruido biológicamente, no Pero mira significa que no siga existiendo de manera eterna, infinita. Así que nos sí, ponemos como disponibles a poder dejar que esta información entre a nuestra conciencia, ¿sí? pero miramos que esto es un proceso, María Guadalupe. O sea, hemos estudiado siempre la resurrección de los muertos y la vida eterna es ahora una realidad. Todas las leyes que hemos estudiado acerca de los resucitados. Hoy estamos en los principios de los resucitados, pero llega un momento en el que ya tenemos tanto conocimiento y tanta comprensión que ya cambia la lógica, hacemos un siguiente nivel, entendemos tanto estos principios, estas leyes, que al saber y entender que ellos existieron siempre, ya queda caduca la palabra resucitado porque ellos realmente siempre existieron. Pero es necesario utilizar esa palabra en un inicio porque es un proceso de comprensión tanto para nosotros como también para ellos. Entonces, dice, es como yo decirte a ti, María Guadalupe, has resucitado. Pero si yo siempre he estado aquí, yo nunca he dejado de existir, yo continúo con mi existencia, entonces es algo que tiene mucha lógica, pero es porque hay un contexto detrás de todo eso. Entonces, igual, vemos a nuestras personas queridas que en algún rato se fueron. Yo nunca dejé de existir, yo sigo aquí, Por eso ya lo vivimos. incorporar de manera consciente esta información de que ellos siempre continúan existiendo, ¿sí? Que no lo podamos quizás hoy verlo, porque uno a veces sí los percibe cerca, pero a lo mejor que aún no lo podamos ver visualmente, saber que ellos existen siempre. Y también reconocer el libre albedrío, ¿sí? Y que según en la etapa que estén del desarrollo, el libre albedrío implicará que ellos continúan con su proceso de desarrollo infinito, ¿sí? Porque en esta instancia estamos como libre de apego, ¿verdad? Ya no hay esa idea de como querer a toda costa que este ser vuelva y que sea quizás eh, la misma experiencia previa. Esto implica que tanto el resucitado que siempre existió y nosotros vamos pasando por nuevos estados de conciencia más evolucionados. Entonces, Sí, pero también aquí luego nos habla del otro principio, y este principio se basa en que debe haber, dice, objetivos simultáneos entre la persona que resucita y aquel que es resucitado. Entonces, a veces sí tenemos ciertos objetivos comunes, y uno de los objetivos más comunes es el desarrollo eterno, es la salud, es la armonía del planeta. O sea, son objetivos grandes, pero que son comunes, que son simultáneos. Ellos también tienen la capacidad de ayudar a otras personas a resucitar. Es un objetivo común. Dice, esto es simple, es lógicamente muy simple y se entiende porque para llevar a cabo la resurrección, y bueno, estamos utilizando esta palabra osalata, se trata simplemente de hacer volver a la persona a la realidad, volverla, como hacerle despertar y hacer que se conecte con nosotros. Y también nosotros, cuando logramos este trabajo tan amoroso que hemos querido hacer, tenemos que comunicarnos de una forma telepática o de una forma espiritual y ver que en esa conexión existen muchos lazos que nos unen prácticamente con toda la humanidad y un poquito más fuerte con estas personas que nosotros hemos amado tanto y que queremos y hemos querido que regresen y que han regresado. Entonces, y vemos cuáles son nuestras tareas comunes. Como dije, de pronto son estas tan generales. Dar salud a mi familia y que tengamos salud nosotros
y la persona que volvió. Que haya armonía entre las naciones, vamos a lograr armonía. Si queremos una ecológicamente más saludable el medio ambiente para no estar tan contaminados ni tan enfermos, entonces trabajamos por eso porque es algo que tenemos en conjunto. Queremos expandir estas enseñanzas del doctor Grabovoi, es algo también que es un trabajo en conjunto, porque solo los que ya han regresado y nosotros al aplicar estas técnicas expandemos estas realidades, este conocimiento. Y acá también dice que se hace necesario acordar acciones al menos al nivel espiritual, ¿sí? Estas Sí, acciones que porque, usted mencionaba. claro, porque a nivel físico tiene libre albedrío. De pronto, como digo, no va a tener tiempo de tomarnos un café, conversar, como directamente, porque ya tiene un mundo estructurado. Claro. Pero a nivel espiritual, a nivel telepático o por sueños, siempre estamos conectados porque queda ese lazo de amor, de un amor muy fuerte que nos ha permitido eh, primero en nosotros aprender y bajar y sintonizarnos con esta frecuencia de conocimiento y ellos también que han conectado con esta frecuencia que viene desde el creador y han logrado ya materializar su cuerpo. Lo importante es volvernos bien conscientes de que somos eternos, ¿sí? Como dijo una vez Conep, usted es usted para siempre. Sí, es Y verdad. grabarnos esa frase. Usted es usted para siempre. Asumir la eternidad en nosotros mismos y en todos. Sí, claro, aquí mismo nos dice, ¿no? Si es que de pronto le vemos caminando a esa persona por la acera, pero de pronto esa persona está ocupada en sus asuntos, o sea, hay que respetar el libre albedrío, pero si de pronto nos dice, hola, sí, igual, y si es que en algún rato llega a nuestra casa, nos toca la puerta, quiere conversar, de la misma manera es por libre voluntad. Como también nos decía en los textos que leíamos recientemente, Dios es quien determina con qué personas nos vamos a encontrar en nuestra vida. Es como que Él va tejiendo las personas más idóneas que tenemos que encontrarnos en nuestro desarrollo. Según Las el personas desarrollo, según ese desafío que tenemos por delante, aparecen las personas. Sí, entonces. no son al azar, no son porque así fue, todo ya está estructurado y todo nos deja un aprendizaje. Entonces, si los vemos pasar, es porque ellos tenían que pasar así. Si es que ellos tocan a nuestra puerta y conectamos físicamente, yo pienso que es lo más bonito, es lo que nosotros, de cierta manera, desearíamos de una forma perfecta. Pero también entender que el libre albedrío de cada ser humano no es lo que nosotros creemos, pero lo que sí nos dice Grabovoi es que por lo menos tenemos que tener un contacto telepático o espiritual, que al final todos los seres humanos estamos conectados de esta manera. Y luego nace un nuevo principio de transición. Y este principio se refiere al contacto con el resucitado. Nos dice que el concepto de resucitado, como resucitado en esta realidad, pero que siempre existió, o sea, ya deja de existir nuevamente esa palabra, ya cambiamos el significado de esta palabra resucitado porque ya hemos llegado a la conclusión de que es un concepto obsoleto porque él siempre está ahí, el ser humano es eterno para siempre. Y, y dado que con esto lo que hemos logrado nosotros es la restauración de nuestra propia conciencia. Es decir, nos hemos renovado a nosotros mismos, hemos vuelto a nacer nosotros mismos dentro de la conciencia y lo que estamos haciendo, esto es hacerlo visible para toda la humanidad.
es observar, que sea visible, que saber que lo hemos logrado. Y entonces vemos que los objetivos ya no son solo nuestros, también son los objetivos del Creador, que es la salvación de todos, el objetivo del Creador, el desarrollo eterno, el tener más experiencias, el expander su creación. Y vemos que cada acción siguiente es siempre una acción dinámica. Cada acción siguiente es una acción dirigida hacia el infinito, porque Dios ha creado esta realidad que nunca se va a destruir. Entonces, estamos aportando al desarrollo infinito de la creación. Y luego continuamos mirando que dice que al final, cuando nosotros nos damos cuenta de la posición, es decir, la diferencia entre quien se muestra, quien va al encuentro y el que está en esa posición de que solo necesita cruzarse con usted, consiste solamente en que para nuestra percepción o para la conciencia colectiva que está participando en esto. Y él está excluido por varias razones que se denominan elementos de destrucción biológica. Es decir, cuando existe una conciencia colectiva muy fuerte que cree que existe la destrucción biológica, el resucitado no se va a acercar hacia esas personas que tienen ese concepto, porque de cierta manera lo están anulando, están desinformándolo y esa persona no quiere entrar en conflicto. Esa persona lo que quiere es vivir su vida lo más de tranquila, desarrollándose, aprendiendo, comprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, adaptándose a su nueva vida, que es lo que todos nosotros queremos, tener una vida normal, sin tantos problemas, que todo sea solucionable, que vivamos viendo a nuestros hijos ser felices, siendo felices nosotros con lo que hacemos. Entonces, es lo mismo, pero si es que esa persona ve que la sociedad todavía tiene un concepto muy fuerte de destrucción, esa persona no se va a acercar. O si nosotros inconscientemente, en nuestro subconsciente todavía existe mucha información de muerte, de destrucción, que la materia se puede destruir, no se va a acercar, porque no estamos vibrando en la frecuencia que ellos están. Entonces, es el trabajo más para nosotros, ¿no es cierto? Sí, tener en cuenta también que son distintos estados. Claro. Y Distintos bueno, aquí estados, también me grabo refiero hoy. al estado de los vivos y al estado de los resucitados, o sabemos que existimos siempre, pero bueno, tener en cuenta que los que se han ido por destrucción biológica siguen existiendo en otro estado y que si nosotros desarrollamos la conciencia podemos reencontrarnos, siempre desde el respeto por el libre albedrío. Claro, y saber que también la destrucción biológica es una información externa, que es una información que no es real, porque si nosotros volvemos nuevamente a navegar en las profundidades del alma de Dios, donde está el conocimiento, cuando observamos nuestros pensamientos, cuando estamos en un momento de introspección, cuando estamos haciendo las gestiones, podemos obtener este conocimiento que es interno y aquí podemos visualizar que no existe destrucción biológica, que eso es un concepto erróneo de la humanidad, porque bueno, murieron mucha gente por muchos años, por mucho tiempo, que hemos creído que eso es lo normal, pero lo normal dentro del conocimiento de Dios, del Creador, es que no hay destrucción. Y es por eso que incluso Grabovoi ha podido sanar a muchas personas que ya han estado en etapa de cáncer tipo 4, simplemente visibilizándolo, simplemente visualizando que la persona está sana,
que está dentro de la norma y eso es todo, así de simple, dice. Yo simplemente visualizo que está sana y se sana. Como veíamos en el texto acerca de cuando uno coopera con el alma de Dios, cuando uno se puede observar, si yo me puedo observar el cuerpo físico mío desde afuera, yo puedo lograr que mi cuerpo físico esté dentro de la norma. Yo observo y creo un espacio de normalidad, creo una especie de esfera alrededor de mi cuerpo donde todo está dentro de la norma y no es posible la destrucción. Entonces, si yo logro tener esta percepción clara y vívida, mirando desde afuera mi cuerpo físico, que yo estoy dentro de la norma, eso mismo puedo llevarlo a cualquier cuerpo físico de cualquier persona y lograr la norma. Eso también puedo llevarlo al cuerpo de una persona que trascendió y decirle, mira, tú ya estás dentro de la norma, tú ya tienes tu cuerpo físico, tú ya puedes volver. Si tú deseas, puedes visualizarte a nosotros o puedes visualizarte a quien tú deseas porque eres libre de actuar de la forma correcta. Entonces, qué interesante saber esto, ¿no? Cómo Grabovoi nos ve y cómo nosotros también tenemos que vernos. Aprender a vernos. ¿Cómo aprender a vernos? Sí, está bueno esto de que podamos fijar para poder llevarlo a la práctica que la observación tiene un efecto normalizador sobre nuestro cuerpo físico. ¿Sí? La observación de sí tiene un efecto armonizador, normalizador. Y como nos enseña acá Grabovoi, observarnos también en la norma. Sí, y para eso también Creo. tenemos que trabajar en la conciencia colectiva, somos parte de la conciencia colectiva, no podemos verlo como algo fuera o algo extra, nosotros somos parte de esa conciencia y cuando nosotros ya entendemos estos conceptos, los incorporamos a nuestro diario vivir, ya estamos haciendo nuestra aportación de un granito de arena para el cambio de la conciencia. Así Saber que es, volvernos sí, lo estamos logrando porque ya lo estamos comprendiendo, tratamos de difundirlo, de expanderlo, podemos visualizar la conciencia que se encuentra a 20 kilómetros en el Polo Norte, la conciencia colectiva, podemos, todo el conocimiento que hoy hemos adquirido, indicar que ya existe en la conciencia colectiva, que ya existe dentro del ser humano, porque el ser humano ya tiene todo este conocimiento, y mirar que le vamos a expandir, vamos a descomprimir, expander este conocimiento para que llegue a todas las personas, a los que estamos con cuerpo físico, a los que no están con cuerpo físico, creo que a están igual. Porque sí, porque ellos también suman a la conciencia colectiva. Saber que todos somos uno, expandemos nuestras comprensiones a la mayor cantidad de personas, expandemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro continente, América, Sudamérica, Norteamérica, expandemos a Europa, África, Asia, Oceanía y miramos completamente que vamos expandiendo este conocimiento y este cambio que viene desde la conciencia colectiva. Y con eso creo que vamos terminando la clase de hoy. Ya es suficiente y entonces nos llevamos la frase usted es usted para siempre y saber que aquellas personas que han trascendido siguen existiendo, ¿sí? Son distintos estados y Grabovoi nos enseña a que podemos asumir que fuimos creados para la vida eterna y el desarrollo infinito. Y así vamos eligiendo, ¿sí? De instante a instante.
y compartiendo, que es lo que estamos haciendo, intentando hacer. Muy bien, entonces, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ti, muchas gracias, hasta la próxima.